Estudio Bíblico Semana 12, día 4, Primera de Samuel, capítulos 12 al 14. La fidelidad de Dios, la responsabilidad del rey y la obediencia que conquista la victoria. En esos capítulos de Primera de Samuel se destacan temas clave como la fidelidad de Dios, la responsabilidad del rey y la importancia de la obediencia a Dios. Vemos también cómo Jonatán, el hijo de Saúl, actúa con valentía al confiar en Dios para la victoria, lo que demuestra que la verdadera victoria viene de la fe y la obediencia a Dios, no de las fuerzas humanas. Primera de Samuel 12:14 dice: si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y obedecen, acatando sus mandamientos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. A través de este versículo podemos ver la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios, tanto por parte del pueblo como del rey. Este es un gran recordatorio de que la bendición y el bienestar de Israel dependen de su relación con Dios y de su disposición a seguir su voluntad. Entre todo lo que aprendimos a través de estos capítulos, vimos en 1 de Samuel 12 la fidelidad de Dios y el llamado a la obediencia. Samuel recordaba al pueblo de Israel cómo Dios había sido fiel a lo largo de la historia. A pesar de sus fallos y rechazos, Samuel les anima a temer y a servir a Dios y les recuerda que el rey que ellos han pedido no los salvará de sus propios errores si ellos no se mantienen en obediencia a Dios. Samuel también intercedía por el pueblo pidiendo que Dios demostrara su misericordia para que no los castigara por su pecado de rechazar a Dios como su único rey. Primera de Samuel 12:3 dice: aquí me tienen, pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. Samuel era un líder que se mantenía íntegro y fiel a Dios, demostrando que la obediencia a Dios y la pureza en el liderazgo son muy importantes. Él le recordaba al pueblo que aunque cometieran errores pidiendo un rey, Dios seguía siendo fiel y continuaba estando dispuesto a perdonarlos si ellos se arrepentían. También vimos en 1 de Samuel 13, cuando Saúl desobedeció y perdió la bendición de Dios. Saúl enfrentaba una crisis con los filisteos, desobedeciendo el mandato de esperar a Samuel para ofrecer un sacrificio antes de la batalla. Su impaciencia y la falta de confianza en la dirección de Dios lo llevó a cometer un pecado muy grave. Samuel llegó tarde, pero el daño ya estaba hecho. Saúl no había obedecido a Dios. Primera de Samuel 13, 11 al 12 dice: pero Samuel reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgad y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Amados, la desobediencia de Saúl, aunque fue motivada por la presión de las circunstancias, tiene consecuencias muy graves. La obediencia a Dios no depende de lo que esté sucediendo en nuestra vida, sino de confiar en su tiempo y en su soberanía. No hay que ser desesperados. Es difícil, pero ¿cómo podemos aprender a confiar en los tiempos de Dios? ¿Lo has preguntado? En 1 de Samuel 14 vimos la fe de Jonatán y la victoria de Dios. Recordemos que Jonatán era el hijo de Saúl y él actuaba con valentía al enfrentarse a los filisteos, confiando en que Dios podía darles la victoria, incluso cuando las probabilidades parecían estar en contra, como que nada bueno podía suceder. La fe de este hombre y su acción audaz resultan en una gran victoria para Israel, demostrando que con la obediencia a Dios acompañada de fe es posible ver grandes resultados, incluso cuando todo, mis amados, se vea en contra. La fe mueve montañas. Y dijo Jonatán a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá hará algo Jehová por nosotros, porque nada impide a Jehová el salvar con muchos a pocos. Primera de Samuel 14:6. A diferencia de su padre Saúl, Jonatán muestra que una fe audaz en la soberanía de Dios y él actúa conforme a esa fe. Dios respalda esta confianza y le da la victoria a Israel, demostrándonos que con obediencia y confianza Dios puede llevarnos a lugares en donde el poder humano no puede lograrlo. Hebreos 11:32 al 34 dice: ¿y qué más digo yo?
porque el tiempo me faltaría contando lo que Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El escritor de Hebreos nos muestra la galería de la fe y los grandes héroes de la fe, quienes por obediencia a Dios alcanzaron grandes victorias. Jonatán, en esta historia, sería un ejemplo claro de ese tipo de fe audaz que conquista grandes batallas. Hoy deseo exhortarte, invitarte a reflexionar sobre estos capítulos, a recordar que la fidelidad y la obediencia a Dios no solamente son necesarias en momentos de victoria, cuando todo es bonito y es felicidad, sino también cuando enfrentamos presión, dificultades, enfermedades, situaciones que nos hacen sentir que no podemos más. La confianza en los planes y los tiempos de Dios es clave para experimentar su bendición y a través de la fe en Dios podremos superar los grandes obstáculos que se atraviesen en nuestra vida. Como Jonatán, no debemos de ver nuestras limitaciones, sino la grandeza de Dios que está dispuesto a actuar en favor de aquellos que confían en Él. Gloria al Señor. Hoy te pregunto, ¿cómo puedes fortalecer tu fe para confiar más plenamente en el plan de Dios y actuar conforme a su voluntad? Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu gran fidelidad que es inquebrantable. Gracias, Padre, por los ejemplos de fe que nos permites encontrar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu llamado, a esperar y a confiar en tus tiempos, confiar en tu poder, en tu soberanía y a tener esperanza y fe en esa victoria que seguramente dentro de tu plan tú nos darás. Padre, que nuestra fe sea audaz, que podamos ver tus milagros en nuestras vidas, como Jonatán vio en su batalla. Enséñanos a andar por fe y no por vista, y danos la fortaleza, el entendimiento y la valentía para continuar en este camino de tu mano. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Amados, recuerden que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide Alejandra Hicks. Hasta la próxima.